están ustedes? Bienvenidos una vez más a Un Mundo de Economía, hoy martes 12 de septiembre 2017, como siempre, ya preparados para llevarles en este día un punto candente en la economía. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias. Amigos, muy buenas tardes. David, bienvenido. Buenas tardes, Fidel. Ok. Hoy en un punto candente de economía traemos para ustedes el análisis de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Más de lo mismo, así las hemos titulado. Tenemos la intención de analizarlas para ustedes en el contexto de la situación actual de Venezuela. Es así, Fidel, sobre todo analizaremos las que más nos afectan a nosotros, que es todo lo que tiene que ver su incidencia en el nivel general de los precios tras los aumentos salariales y también esa nueva canasta de monedas anunciada en este paquete de medidas por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 7 de septiembre en cadena nacional. Tal como lo ha dicho Fidel, el presidente, el primer mandatario nacional, anunció un paquete de 8 medidas con el propósito, en un escenario de bastante crisis económica, con el propósito sobre todo de hacerle frente a las sanciones financieras y económicas implantadas por los Estados Unidos al gobierno nacional. Efectivamente, entre las medidas anunciadas por el presidente, en la que está incluido el incremento salarial de un 40%, como explicaba Darcy, y 2 puntos para unidad tributaria en la cesta ticket. El presidente también ordenó otros aumentos, bonos y medidas de orden presidencial. En primer lugar, por ejemplo, también ordenó el incremento de la tarjeta de los hogares de la patria, el cual fue aumentada a un 40%, pasando en consecuencia de 100.000 bolívares mensuales a 140.000. También anunció la creación de un bono educacional de 250.000 bolívares que recibirán 3 millones de familias, según la orden presidencial. Ordenó también la creación de un sistema de facturación electrónica para los 5.000 contribuyentes del país. Con esto está indicándose, en pocas palabras, que los contribuyentes del CENIAT pagarán única y exclusivamente por vía electrónica. Es así, es lo que... sí. En ese orden también anunció 8 leyes constituyentes, porque esta reunión, este anuncio se hizo tras una sesión, la número 13, en la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y unas leyes constituyentes, David, que tú las tienes a mano y que es muy importante dárselas a conocer. Bueno, de hecho ustedes ya deben conocerlas, pero insistir nuevamente en cuáles fueron esas leyes que anunció el presidente Maduro. Las leyes no son nuevas, claro. Es una repetición de lo mismo. Muy bueno eso. Habla de un abastecimiento soberano del Plan 50, la ley de los CLAP, que ya estaba acá, la ley de casa de cambio, que ya lo hemos tenido este régimen en la frontera y lo extiende al resto del país, ley del nuevo régimen tributario del arco minero, nadie sabe qué es exactamente, ley de los grandes patrimonios acumulados, ley de régimen especial tributario para la protección social del pueblo y la ley de creación del consorcio agroalimentario Agrosur. De ahí, ajá. Ahora, muy bien, las medidas no son repetitivas, no existe innovación o algo nuevo en lo que se está anunciando, salvo la cesta de divisas, que vamos a hablar más posterior. Correcto, exacto. Sí, porque está efectivamente contenida dentro de las últimas medidas que ordenó también el pago de todos los servicios públicos por sistema electrónico, pago electrónico de los servicios públicos, o sea que agua, luz y teléfono se paguen electrónicamente, no en efectivo por taquilla. Ahí nos preguntamos qué pasará con los abonados de los servicios que no están bancarizados, que no tienen cuentas bancarias, que no tienen tarjetas de débito y que en consecuencia no tienen acceso a un site en la página del banco para poder efectuar pagos electrónicos. Igualmente, Fidel, es muy importante acotar lo siguiente, y en base a esa ley que está referida a los CLAD, ¿qué pasa, David? Que ahora ellos tienen que tener presencia de supervisión fiscal junto con los consejos comunales en cuanto al establecimiento de los precios. ¿Es una forma, es una política de regular los precios acaso? Es una política de control de precios. Y las políticas de control de precios nunca han funcionado. Normalmente una política de control significa escasez sobre un producto, significa que el producto escasea o desaparece.
Claro, y al hablar de fiscales CLAP se está hablando de una cantidad mayor de fiscales para precisamente hacerle seguimiento a los precios en las empresas. Entonces esto genera un incremento muy importante de la presión contra la empresa para el establecimiento de precios, porque ya no son solamente los fiscales del CENIAT o los fiscales de seguros. Y también ¿no? los CLAP los con los consejos precios, comunales. Por eso están ahora los del CLAP, los consejos comunales. O sea, muy complejo. Tal como nosotros intitulamos esta temática, las nuevas medidas económicas, hablando sobre ellas en interrogante, ¿acaso representan más de lo mismo? David nos dice que no, son las mismas leyes, hay algunas novedades y sobre todo la novedad está en cuanto a ese establecimiento de un nuevo sistema de pagos internacional. Nosotros, como lo dijo Fidel, tenemos que hacer más detalle y ahondar sobre todo sobre el quinto aumento salarial decretado por el presidente en este año 2017, el efecto que tendrá esto sobre el nivel general de los precios, inmediatamente un incremento en el índice inflacionario y también sobre este sistema de pagos internacional, Fidel. Así, ¿cómo va a repercutir en todo esto? ¿Acaso se está tratando con estas medidas el problema estructuralmente, el problema de la crisis económica de raíz? Quedamos con ese interrogante para todos ustedes. Debemos cumplir con un compromiso comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, estamos en Un Mundo de Economía, continuamos aquí con ustedes, hoy martes en un punto candente de la economía, analizando las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Más de lo mismo. En primer lugar, pues estábamos destacando en el segmento anterior que la primera medida a resaltar se concentra en el incremento del salario que fue anunciado efectivamente, que para el contexto venezolano de lo que va circulando del año 2017 se constituye en el quinto aumento salarial de este año. Aumentos salariales que han impulsado de forma muy contundente el incremento de la tasa inflacionaria. A diferencia de lo que en la práctica en otros países se ha hecho para combatir inflación, en Venezuela la única medida quizás de corte digamos, de defensa ante la inflación es el incremento salarial, pero que al no ser acompañada esta medida por un conjunto de políticas de diseño antiinflacionario que controlen los aspectos de fondo que generan la inflación, la medida de incremento salarial se convierte en inflacionario, simplemente. En otros países, por ejemplo, ese tipo de medidas han sido llevadas adelante de forma diferente. Ejemplo, Bolivia, en 1985 llegó a tener 12.000% de inflación anual. No es la inflación que tenemos nosotros, mucho más alta. Ese proceso le tomó a Bolivia 3 años llegar a esa inflación. En agosto de 1985, el gobierno tomó la medida de congelar el incremento de los salarios, que es el tema del que estamos hablando. Hubo un acuerdo político para ello y se incluyó entonces la congelación de los salarios, entre otros ajustes, lo que logró, por cierto, en el caso de Bolivia, que el ritmo inflacionario bajara en los 10 días siguientes a tomarse la medida y en los años siguientes bajara a 400% y luego a 145% para estar hoy en valores normales. Brasil también tuvo una situación semejante de una inflación 1000% alta, ¿okay? Y sin embargo para ellos fue más difícil tomar las medidas, les tomó mucho más tiempo, arreglaron su problema fiscal, controlaron los aspectos que generan el descenso de la inflación y también congelaron sueldos, logrando finalmente controlar la inflación, que es el efecto fundamental, porque ¿de qué sirve, Darcy, que los sueldos suban si se disparan los precios? Por supuesto. ¿Cómo se está manejando la inflación aquí? No, porque no hay una relación, no hay una mínima flexibilidad entre el aumento salarial con el aumento a nivel general de los precios. David, ¿estas medidas qué van a ocasionar realmente? Yo creo que se trata de reciclar las medidas tomadas anteriormente por parte del gobierno central. ¿Cuáles son los efectos que tendrán en la economía? No se toman medidas contra la inflación.
No hay un paquete, no hay un paquete de medidas contra la inflación. Como tú lo dijiste, es un reciclaje de las anteriores medidas, a veces con otro nombre, pero las mismas medidas que lo único que hacen es alimentar la espiral inflacionaria. La inflación, la causa es cuando hay un gasto público que es completamente monetarizado por el gobierno. El gobierno imprime dinero para mantener un gasto público. Cuando tú subes los sueldos sin una contrapartida, es lo que estás haciendo. Tú subes los sueldos, va a aumentar el nivel inflacionario. Vamos a tener precios más altos, va a continuar la escasez de productos básicos y se va a incrementar. Vamos a tener, sin eliminar el control de cambios, va a haber un mercado negro de divisas, el famoso mercado paralelo, eso no va a desaparecer. Y va a crecer. Y ahí tenemos una crisis de circulante. El gobierno no es capaz de reemplazar un nuevo cono monetario, no puede imprimir nuevos billetes. Es así. Aquí cabe recordar lo siguiente, que hace 14 años el extinto presidente Hugo Chávez fue el que implementó el control cambiario. Pero ¿qué pasa nada más para darle ahora presencia a fiscal en cuanto al comportamiento de los precios, a la fiscalización de los precios, tanto por los CLAP y por los consejos comunales? Simplemente es radicalizar más el control de precios por parte del gobierno. Así de sencillo, estatizar más esa fiscalización. Y realmente es un problema que cada vez se agrava más, porque nada más hay que considerar también que el comportamiento de los precios en agosto pasado fue de 33,6% según la medición que está haciendo la Asamblea Nacional. Vale recordar que desde diciembre del 2015 el Banco Central de Venezuela no ha publicado las cifras oficiales en cuanto al comportamiento de los precios. Tenemos una inflación acumulada en estos 8 meses de año, de enero a agosto de este año 2017, de 336,4%. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Un control de precios, un control de cambio cada vez más férreo, más atornillado. Por supuesto que eso no va a garantizar para nada que se vayan corrigiendo todos estos desequilibrios, porque, como lo ha dicho David, no se han aplicado las políticas, las medidas antiinflacionarias. De hecho, ese incremento en los controles lo único que garantiza es también un incremento en la corrupción. Por supuesto, Fidel. En el serrucho, ¿no? Bueno, de eso precisamente, amigos, es de lo que estamos hablando. El gobierno ha querido y sigue queriendo controlar la situación económica difícil, la crisis económica, aplicando las mismas medidas que se vienen aplicando desde hace más de 18 años y que son precisamente las que han generado esta situación. De manera que tú no puedes, digamos, curar al enfermo dándole una dosis más de la misma enfermedad. Y tiene mucha razón, es el problema. Fidel, mucha razón en lo que dices, que a mayores controles, pues eso lo que hace es que se incrementen los niveles de corrupción, de especulación, y aparecen nuevos mercados o paramercados, de ahí el paradólar. Que ahora va a ser también en otras monedas, y es el tema que vamos a conversar de seguidas en el tercer segmento del programa. Vamos a hacer un nuevo corte comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresamos en unos segundos. No se retiren. Y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes, de un punto candente en la economía. Estamos hablando sobre las nuevas medidas económicas anunciadas por el primer mandatario nacional el pasado jueves 7 de septiembre. Estas medidas, más de lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Específicamente en este segmento vamos a hablar sobre esa nueva canasta de monedas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro con el propósito de implementar un nuevo sistema de pago internacional por parte de Venezuela, el gobierno nacional, en voceros tales como el titular de Agricultura, como es Wilmar Castro Soteldo, también del economista Luis Enrique Gabasud y de Luis Mato, han dicho que es importante, sobre todo esta propuesta, porque eso le va a permitir a la economía venezolana diversificar los sistemas de pago también, y que hay que tomar previsiones, porque en caso tal de que el dólar pueda caer a futuro, pues hay que buscar otras opciones. ¿Qué creen ustedes? Textualmente lo siguiente: Luis Matos ha dicho que la medida de implementar una canasta de monedas fue
acertada con el propósito de contribuir a estimular la inversión extranjera en distintas monedas, algo que sería muy beneficioso porque dependemos de un solo producto. Y asimismo también el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, dijo que es oportuna esta medida porque el bolívar puede operar como un derecho especial de giro una vez adquiera su valor real. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Bueno, yo pienso al respecto que el establecimiento de un nuevo sistema de pago internacional, como lo está indicando el gobierno venezolano, no es un gobierno y no es un país el que define el sistema de pagos internacional. El sistema de pagos internacional está establecido normativamente por los acuerdos internacionales del Fondo Monetario Internacional. Por ahí es que hay que empezar. Claro. Y el sistema de pagos está, digamos, armado en torno a un conjunto de monedas que son reconocidas a nivel internacional como divisa internacional, que son monedas nacionales, por supuesto, que deben cumplir con algunas características, como ser una moneda fuerte, en el sentido de que no se deprecie con facilidad, soportada por una economía grande, productiva, que genere riqueza, y que esa moneda tenga como tercera característica libre convertibilidad en el mundo porque se reconozca como divisa, y que además de eso sea de libre aceptación. Entonces no es un país el que viene a decir cuál es el parámetro o cuál es el sistema de pagos. Ahora, que nosotros definamos puertas adentro un sistema de pago internacional es otra cosa. Eso sí podría hacerlo efectivamente el gobierno nacional, pero tratar de sacar de allí, de esa cesta de monedas, al dólar es un disparate en la realidad. Que por cierto, estas monedas que van a reemplazar al dólar son el yuan de China, la rupia de la India, el yen japonés y el rublo de Rusia. También se ha hablado sobre el euro. David, ¿acaso es sencillo aplicar esta nueva medida, este nuevo sistema de pagos internacionales? El 96% de los ingresos venezolanos es por el petróleo. Y el petróleo se transa en dólares. Y el cliente es Estados Unidos, el principal. Y nuestro cliente principal es Estados Unidos. Correcto. Venezuela no puede salirse de un patrón de pagos en base a dólares. Segundo, mire, la idea de una cesta de monedas no es nueva. Cuando en el año 73 hubo los aumentos petroleros, los países petroleros de la OPEP mencionó una cesta de monedas y no pudo implementarlo. No puede implementarlo en ese momento, no puede implementarlo un país aislado en este momento. Venezuela no tiene conexión con las economías de India o de China, no tiene comercio con ellas, o muy poco. Correcto. Y sus monedas, ahora muy bien, la moneda de reserva es el dólar, la moneda, lo que tú mencionaste. Es el patrón referencial, la moneda referencial. Se le llaman divisas de reserva. En un 64% de los casos. El resto hay un porcentaje en euros y porcentajes pequeños en libras esterlinas y yenes. Que son las divisas, esas son las monedas divisas. El rublo no es una divisa internacional, el yuan tampoco. Y la moneda hindú tampoco, la rupia. La rupia tampoco. Entonces es implementar una cesta en una forma unilateral. Venezuela no tiene el tamaño económico para hacer eso. Aquí sería interesante, Darcy y David, amigos, preguntarnos qué estaría detrás de esta medida. Yo creo que este anuncio de un nuevo sistema de pago con una cesta de monedas en Venezuela, en realidad busca probablemente disfrazar otra realidad distinta, y es que no se tiene dólares suficientes para el mercado interno, además de que ahora en octubre y en noviembre el gobierno nacional tiene que pagar alrededor de 3.500 millones de dólares por concepto de obligaciones en deuda externa. En consecuencia tiene que destinar los dólares que tiene el país para pagar esa deuda y por lo tanto no ponerlos en el sistema cambiario y no ofrecerlos en DICOM. Entonces no va a haber dólares en DICOM, no, es y que por ya eso se de anuncian hecho
otras monedas. De hecho, se anunciaron que las próximas subastas del DICOM van a ser con estas monedas extranjeras y cómo van a quedar todo exacto, como dice Fidel David, las operaciones que están planteadas a cumplir con nuestros acreedores internacionales. Tendrán que esperar mientras haya esa conversión del bolívar a esas nuevas monedas y los costos y todo eso. La plataforma que tiene que cambiar totalmente toda la banca y el tiempo que va a consumir ese nuevo cambio. Con razón tú decías, esto no es tan sencillo. No. ¿Y funcionará? No, no puede funcionar. Venezuela no es una economía grande que puede imponer un sistema de cambios internacional unilateralmente. Es una economía dependiente de un solo producto, el petróleo, que se transa en dólares. Y las monedas que se mencionan no son divisas de reserva. No son monedas fuertes. Entonces, esta medida que esta nueva canasta de monedas, ¿acaso se corresponde una vez más al realismo mágico? David, vamos a cerrar con esto. ¿Qué creen ustedes, amigos televidentes? Hay una canción que decía, sueña. Bueno, un sueño lindo. Amigos, y de esta forma nosotros hemos culminado el programa de hoy martes. Nuestra invitación muy cordial para el próximo jueves, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Fidel